En esta fotografía tengo 15 años. Fue cuando yo empecé a notar a Cedric y a sentir interés en él. Si pudiera tirar el tiempo atrás. La iglesia era una parte importante de mi vida cuando era joven. Y el primer encuentro que tuve con Cedric fue estudiando la Biblia. Cedric fue mi primer amor. Era lindo y a mí me gustaba mucho. Era muy encantador y prestaba atención, pero a mis padres no les gustaba. Cedric estaba en un grupo que se metía en problemas y mi mamá no quería que me llevara con ellos. Pero Cedric era mayor y había algo distinto en tener un novio mayor. Quería ver de qué se trataba, de lo que me iba a enterar. Cedric y yo empezamos a hablar y a salir y me gustaba. Se acercaba el baile. Todas las muchachas quieren ir al baile, pero mis padres no aceptaban a Cedric. Y como no podía ir al baile con Cedric, invité a un amigo de la iglesia, que sabía que mis padres no rechazarían, y le conté a Cedric. Al principio aceptó que fuera con otro al baile porque sabía que no había forma de que mis padres me dejaran ir con él. Pero luego Cedric se enteró de que me besé con mi cita. Cedric se molestó mucho, se enojó mucho y me acusó de engañarlo. No conocía esa faceta. Me tomó por sorpresa. Y enojado, Cedric me dijo que había peleado con mi cita. Me sorprendió ver que Cedric reaccionara así. En realidad no entendía por qué hacía tanto problema por eso. Ahora puedo decir que me estaba controlando. Él no pudo controlar lo que hice en el baile mientras él no estaba presente. Luego del incidente del baile, no quise ver más a Cedric y dejamos de hablar. Cedric no entendía lo que era el no. Me veía como una conquista. Su idea era que si no podía tenerme, nadie más me tendría. Cuando me gradué de la secundaria, fui a vivir con mi papá y después de estar ahí un tiempo, conocí a alguien. Formé una relación y terminé quedando embarazada. Me daba alegría esta nueva etapa de formar mi familia y era feliz. Un día sonó el teléfono, contesté y era Cedric. No le había contado y claro, nadie de mi familia iba a decir nada, pero era como si supiera. Me dijo que quería verme y le pregunté ¿por qué? No había entendido que estaba formando una familia, que estaba con otra persona. Estaba muy insistente. No quería verlo y le dije que no fuera, pero me dijo que quería verme y que estaba en camino a mi casa. Nunca aceptaba que le dijeran que no. Cedric vino a la casa para hablar y cuando me miró pensé que me diría lo que quería decir y que me dejaría tranquila. Pero entré en su auto y estaba más interesado en él y estaba muy insistente. Me sentí bastante presionada al punto que al final Cedric me terminó cansando y accedí. Cedric y yo nos acostamos ese día. Pensé que si accedía luego me dejaría en paz y seguiría con su vida y yo seguiría con la mía.
Si hago memoria y soy sincera sobre lo que pasó ese día, él fue con esa meta, encontrar mi momento de debilidad. De hecho, me da asco pensar en eso. Hablar de eso me recuerda ese dolor. Me pregunto qué hubiera sido de mi vida si no hubiera contestado su llamada. Ahora que lo pienso, más allá de lo que dijera o hiciera, nunca se alejaría. Era domingo y estaba en la iglesia. Estaba en la guardería de la iglesia cambiando a mi hija y noté que Cedric se acercaba a la puerta. Y primero le pregunté qué hacía ahí. Me sorprendió mucho que viniera de esa manera. Y después me dijo que mi hija era muy linda. Cedric era muy persistente. Y me dijo que lo llamara alguna vez. Fue muy incómodo. Pensaba, hey, tengo un bebé. Seguí con mi vida. Piensas que el otro va a decir, ok, terminamos, la dejaré tranquila y dejaré que siga por su lado. Pero quería que lo llamara, quería que le hablara, pero quería que entendiera que yo haría mi vida y él la suya. Estaba tan incómoda que agarré a la bebé y fui a la planta alta. Pensaba que sería la última vez que vería a Cedric, pero él nunca se alejó. En ese momento no le temía a Cedric, pero ahora que sé esto, debería haberle temido. Cedric actuaba como un loco y no iba a parar hasta conseguir lo que buscaba, recuperarme a toda costa. Si no podía tenerme, nadie me tendría y me mataría. Intenté concentrarme en la bebé y en mi prometido. Se suponía que íbamos a casarnos, pero decidió enlistarse en la armada y le ordenaron que fuera a Japón. Pero no me veía en Japón, así que decidimos ir cada uno por su lado en ese momento. Cuando me quedé sola, Cedric y yo nos reconectamos. Todo el tiempo me enviaba mensajes a través de mi prima. Conocí un lado más tierno de él y nos mudamos juntos. Al principio estábamos bien, pero un día llamó una mujer, mientras Cedric estaba en el trabajo. Después de preguntarle varias veces quién era y de que evadiera la pregunta, quise averiguar quién era, así que yo le pregunté a Cedric. Cuando Cedric llegó a la casa, le pregunté. Se enojó mucho y me dijo que no le gustaba que lo interrogara, no le gustó para nada. Llegué a un punto en el que decidí que me iría. Le dije que me quedaría con mi mamá y cuando estaba yendo a la puerta, me agarró y me estranguló. Me apretaba el cuello, luchaba para respirar. Trataba de seguir despierta, pero se oscureció todo. En ese momento sentí que era el final. Me desperté y Cedric se disculpaba. Me decía que lo sentía mucho. Fue sin querer. Fue el primer incidente en el que me puso una mano encima. De todos modos, decidí ir a lo de mi mamá. Cedric, siendo Cedric, siguió disculpándose hasta que logró cansarme y me convenció de volver. Porque creí que lo sentía
en serio, y porque me prometió que no volvería a suceder y al final le creí. Acepté porque con el tiempo las cosas parecían estar muy bien. La relación parecía estable, pero lo que yo creía normal resultó ser nada bueno. Una noche me fui a dormir y cuando Cedric llegó, estaba alcoholizado. Y pensé que mejor seguía durmiendo. Cedric quería tener relaciones sexuales, pero yo no, y le dije que no. Se me subió encima para obligarme. No pude defenderme y abusó de mí. En esa época no sabía que, aunque estuviéramos casados, si le decía que no y él me obligaba a hacerlo, igual se consideraba un abuso. Otra razón por la que no conté nada fue porque sentía que nadie me creería. El día siguiente fue un día más, como si nada hubiera pasado. Al tiempo de eso, Cedric y yo esperábamos un bebé. Como sería difícil criarlo sola, elegí quedarme. Fue la forma en la que me criaron. Si estabas casada hasta que la muerte nos separara. Tenía esperanza de que él sentara cabeza y fuera un papá. Ese día en particular había intentado llamar varias veces a Cedric al trabajo, pero no pude comunicarme. No respondió ninguna de mis llamadas ni nada. Estaba en la mesa viendo unos libros que tenía y entró Cedric. Quería hablar conmigo, pero no lo quería oír porque había pasado el día entero tratando de llamarlo. La verdad es que no quería hablar con él y se enojó. Me tiró de la silla, me agarró, me gritó, me tomó de la garganta y me levantó. Me golpeó la cabeza contra la pared. Recuerdo que lo mordí en el brazo lo más fuerte que pude y me soltó. Luego corrí a la sala, tomé el teléfono y entonces llamé a emergencias. Entró en la sala con el cuchillo más grande que había y el teléfono seguía abierto y me hablaban. En ese momento no dije nada porque me estaba apuntando con el cuchillo. Tenía miedo. Si no encontraban la fuerza para sacarme el cuchillo de la cara, sería mi final. Iba a apuñalarme. Recuerdo que la policía golpeó la puerta y que se anunció. La policía llegó y lo convenció de que abriera la puerta y luego se lo llevaron. Recuerdo que vi sangre. Estaba sangrando. Creo que aquí tuvieron que coserme porque me cortó. Y todo porque no quise hablar con él luego de que no me respondiera en todo el día. Al día siguiente, Cedric se presentó en el juzgado, pero nadie me avisó, así que perdí la oportunidad de declarar en su contra. Como no estuve ahí, abandonaron
los cargos. Me preguntan por qué no me fui. No era fácil empacar e irme. Estaba embarazada, tenía una hija más. Me quedé porque me sentía obligada. Cedric, los 2 niños y yo estábamos en el auto camino a la oficina del contador para declarar los impuestos. Cedric ganaba más dinero que yo, pero no contribuía. Así que en el auto le pedí si podía contribuir más y hacer más. Le aclaré que necesitaba que hiciera más de lo que hacía. Eso lo enfadó y empezó a conducir como loco. Se le cruzaba al tránsito de frente y decía que iba a matarnos a los 4. Estaba aterrada porque creía que podía o que iba a hacerlo y no había nada que pudiera hacer. Llegamos, declaramos los impuestos y, mientras tanto, intentaba llamar la atención del contador para que viera que estábamos en riesgo, pero como Cedric estaba en la oficina, no pude. Me sentía totalmente atrapada. Estaba en la cocina y Cedric ayudaba a mi hija con algo de la escuela. Se veía frustrado. Le sugerí cómo podía ayudarla y se enfureció. Y de repente caí al suelo. Cedric estaba encima de mí y me sujetaba contra el suelo. Cedric tenía un cuchillo y se puso a apuñalar el suelo y me decía que iba a matarme. Es muy abrumador. Siento que estoy ahí. Es duro. Estaba en el suelo con un cuchillo al lado de mi cabeza y fue como si hubiera agitado una varita mágica porque se fue sin disculparse. No sabía lo que Cedric haría, pero quería irme. Al final me mudé a la casa de mis padres con los niños y tomé el valor y la fuerza para pedirle el divorcio. Al final pedí una orden de protección y cada vez que iba a la corte para algo me acompañaba mi papá. Esa vez fuimos y Cedric estaba. El juez le explicó lo que podía hacer, lo que no podía hacer, a cuántos metros debía estar, porque no podíamos compartir lugares. Tampoco podía llamarme ni escribirme. Y Cedric nos miró. Hizo este movimiento. Cuando Cedric hizo ese gesto en la corte, sentí que era su forma de meterse en nuestras cabezas y asustarnos para abandonar los cargos. Me asusté y le pregunté al juez si había visto que había hecho eso. Cedric lo hizo otra vez. Hizo así y mi papá le llamó la atención al juez y le dijo, «Hey, ¿no lo vio?» El juez me concedió la orden de protección y Cedric tuvo que irse de la casa. Pero aunque tenía la orden de protección, no me sentía segura. Y sentía que era capaz de matarme. Al tiempo de recibir la orden de protección contra Cedric, la violaba porque me enviaba mensajes donde decía que terminaría todo, y a veces me llamaba, y me decía que me había visto con mi novio, y yo no sabía de qué me estaba hablando. A veces salía a almorzar con los muchachos del departamento, pero no había forma de que lo supiera a menos que me siguiera a mi trabajo. Causaba que todo el tiempo sintiera que estaba ahí, aunque no estaba.
Un día estaba en la oficina trabajando y mi papá me llamó y me dijo, creo que Cedric quiso entrar en la casa. El marco de la puerta está roto. Y mi papá dijo que le parecía que había usado una palanca o algo para abrir la puerta. Descubrir que intentó entrar fue inquietante. No tenía escapatoria. Así que me quedaba despierta todas las noches, porque no sabía si iba a intentarlo otra vez. Las veces que Cedric desobedecía la orden de protección, yo llamaba a la policía y le decían que no lo hiciera más. ¿Pero Cedric paró? No. No paró. Siguió haciendo lo que quería hacer. Era como estar en una pesadilla de la que no podía despertarme. Y sentía que no podía hacer nada. Una noche estaba hablando por teléfono con una amiga y oí un vehículo. Así que fui a ver porque era bastante tarde. Cuando espié por la persiana, reconocí el vehículo. Era la camioneta del primo de Cedric. Y no entendía por qué estaba en mi casa. ¿Estaba él o estaba Cedric con su camioneta? Corté el teléfono por si tenía que llamar a emergencias. Y una persona se acercó a mi casa. Era tarde en la noche. ¿Por qué estaba en mi casa tan tarde en la noche? Golpeó la puerta y me alejé de la puerta. Tenía el teléfono en la mano y estaba lista para llamar a emergencias. Siguió golpeando y, como no contesté, al final se fue. Me hizo sentir muy insegura y muy incómoda en mi propio hogar. Al principio habíamos arreglado que Cedric visitaría a nuestro hijo cada fin de semana de por medio en la casa de sus padres. Pero siempre estaba enojado y en una de las visitas hasta nos amenazó con matarnos y tuvimos que hacer las visitas en la estación de policía. Cuando pasamos las visitas a la estación sentí que iba a estar a salvo, que no iba a tener que lidiar ni con los arrebatos, ni con los ataques de ira, ni con su locura, porque si estaba la policía, estaba a salvo. Un día iba a buscar a mi hijo de su visita en la estación de policía, y de pronto me tomó de la garganta. Cedric me tomó de la garganta y me estranguló. No podía liberarme. Nunca en la vida había imaginado que iba a atacarme en la estación de policía. Un lugar seguro, un lugar de refugio al que podía ir si tenía algún problema. Pero hizo lo que quiso, cuando quiso. Y de pronto me desmayé, me desvanecí. Sentía que alguien me movía. Sentía la cabeza caliente. Aquí. No sabía que estaba sangrando. Y vi a los policías. En ese momento, todo pasó demasiado rápido. Me metieron en la ambulancia. Me llevaron al hospital y me cosieron. Solo recuerdo que lloraba y pedía a mi papá. En esta fotografía estoy en el hospital después de que Cedric me atacara. Es una imagen horrible. Luego de que me desmayé, me metió en el asiento trasero del auto y me golpeó en la cabeza. Por eso tuvieron que coserme puntos después. Aún tengo una parte calva aquí. Otra marca.
Otro recordatorio de Cedric. Justo aquí. ¿Cómo pudo atacarme en la estación de policía? Si se suponía que era un sitio seguro. Sentía que estaba a salvo y protegida. Porque la policía estaba presente y alguien intercedería. Pero esto fue el colmo. Esto fue lo que desencadenó todo, esta situación. Luego del ataque, a Cedric le prohibieron ver a nuestro hijo durante un periodo de 2 años. No hubo ningún tipo de contacto. Pero pasó unas semanas en la cárcel. Cuando la policía lo soltó, recibí un llamado extraño. Me llamó un oficial. Sonaba preocupado y me contó que Cedric estaba alardeando que haría algo y que debía mudarme. El oficial de policía intentó advertirme que Cedric se estaba descontrolando. El oficial me habló en serio y por eso decidí que debía mudarme. Vivía en un estado constante de alerta y de preocupación por lo que podría suceder. Los meses se convirtieron en 1 año. Y el año en 2 años y Cedric no aparecía. Pasó más tiempo y llegué al punto de sentir que tal vez me había dejado en paz. Me llamó por teléfono mi hermana y cuando respondí, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó por los niños y le dije que estaban bien, pero no entendía qué ocurría. Cuando los vecinos del complejo de apartamentos Bedford oyeron gritos el miércoles a la noche, no imaginaron que se trataba de 2 homicidios. Cedric mató a una persona y no estaban seguros de si éramos los niños y yo. Todo empezó a las 8:45, cuando la policía encontró a la mujer y a su hijo dentro de un apartamento de Park Place Boulevard. Cuando me contaron los detalles, me enteré de que Cedric apuñaló a su novia. Los oficiales dicen que entraron en una de las escenas más tristes y terribles que han visto. Encontraron a Roxanne Sánchez, de 30 años, y a su hijo de 8 años, Anthony Reyes Figueroa, muertos de varias puñaladas. Su otro hijo, un niño de 12 años, recibió varias heridas, pero sobrevivió al ataque y hasta llamó a emergencias. ¿Bedford Emergencias? ¿Puede ayudarme? ¿Qué ocurre ahí? El novio de mi mamá mató a mi mamá y a mi hermano. Bueno, espera un segundo, ¿sí? ¿Pueden venir? Sí, ¿Pueden? no cortes, ¿sí? Rápido. Nunca había oído esto. Me siento mal. Cedric lo apuñaló, pero sobrevivió porque hizo el mismo ruido que hizo su hermano, Anthony. ¿Dónde está tu mamá ahora? Está en la sala de estar. ¿En la sala de estar? ¿Qué le hizo? Nos apuñaló. ¿Estás herido? Sí, ¿Dónde te hirió? en todas partes. Solo un bebé de 8 meses no sufrió heridas. Esta noche arrestaron a Cedric Riggs, de 38 años, el padre del bebé, por los cargos de homicidio. Lo primero que hice fue llorar. Me dio asco. No podía dejar de pensar que podría haber sido yo. Podrían haber sido mis hijos. Pudimos ser nosotros. Es una fotografía de Roxanne. Era hermosa. Me entristece
Y me preocupa. Es muy triste. Ojalá hubiera podido avisarle. A Roxanne y a Anthony les quitaron la posibilidad de hablar. Ya no estaban entre nosotros, no podían hablar y contar su historia, pero yo podía ser la voz de ellos. Por eso declaré. Lo hice por ellos. Ah, no. Es una fotografía de Cedric, de cuando lo arrestaron. No me gusta mirarlo. Y no porque sienta odio o amargura, sino por dolor. Me recuerda mucho dolor. Cedric todavía me persigue a veces. Me quedaron cicatrices. Cicatrices físicas que veo. Y cicatrices emocionales, mentales. Son cosas que me han afectado hasta la actualidad. Dejó su marca. Cuando me enteré de que le dieron la pena de muerte, pensé y sentí que era demasiado fácil. Demasiado fácil. No quiero que sufra, sino que se responsabilice. Cedric debe asumir la responsabilidad de sus acciones, y hasta ahora no lo hizo. Cuando al fin llegue el día en el que Cedric enfrente su sentencia, no creo que me sienta mal. A mí me afectan las situaciones que atravesé y con las que lidié, pero este no es el final. Yo seguiré transmitiendo que si uno se cae, se levanta y vuelve a intentar. Soy una persona que cree que el mal está en el mundo. Mi mensaje es conozcan las señales, véanlas. Sean sinceros con ustedes y actúen porque podría ser su última oportunidad.